El tema de hoy está súper bonito. Y ahora muy en especial les voy a pedir ayuda a ustedes, muy en especial a Jud. Porque el tema de hoy vamos a ver la fase 4 y es la expansión y alcance. Este libro tiene solo 5 fases. Tiene la fase de... A ver, aquí se los voy a poner. El periodo de preparación, que es cuando nace, antes de que fuera públicas la vida de Jesús. Después siguen los fundamentos del ministerio, que es su bautizo, sus primeros milagros, sus primeros todo eso, hasta que se muda a Capernaum. De ahí sigue el entrenamiento del ministerio, donde ya empieza como a hacerse notar como alguien diferente, ¿no? Luego sigue la expansión y el alcance, que aquí ya es como, ya, o sea, es ya expansión y alcance, ya es, o sea, esto ya tiene forma de movimiento, o sea, esto ya es algo que no es una cosa común, ¿no? O sea, ya está marcando esta separación bien diferente entre una persona común y corriente y una persona que viene con todo, ¿no? Y después sigue la fase 5, que es la multiplicación del liderazgo, y ya es sobre todo cómo les enseña a los discípulos a ser discípulos. Y esa fase, o sea, la que sigue, va a durar todos los demás meses. Entonces, la de hoy es expansión y alcance, o sea, la fase número 4. Y es muy cortitita. Solo dura del 49A al 52, o sea, son 6 pedacitos y empieza con Jesús sanando a un paralítico en el día de reposo. Entonces, bueno, pues ese día, ese momento, se lo voy a platicar así nada más como lo que pasó en este lugar. Que llegó Jesús a este lugar que se llamaba, en algunos, aquí dice Betzatá, pero en algunos le dicen Betesda, como que en algunos lugares tiene diferente el nombre, pero bueno, el chiste es que llegó Jesús a este lugar y había un estanque que tenía la fama de que cuando llegaba cada tanto, llegaba un ángel y tocaba y revolvía el dedo con el agua con el dedo, y entonces mientras las ondas se movían se echaba a alguna persona que tuviera algún mal del cuerpo, o sea, algún, no sé, paralítico o así, y se sanaba, ¿no? Y entonces ahí llegó Jesús, pues estaban todos paralíticos, todos enfermos de gravedad, porque pues obviamente querían sanarse, ¿no? Entonces de pronto llega Jesús con y le dice, dice, cuando Jesús, entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años, o sea, 38 años, eso es más que la edad de mis hijos, o sea, eso es un adulto, 38 años es toda una vida, ¿no? Entonces, este señor de 38 años enfermo, pues ya estaba más que acostumbrado a estar enfermo, o sea, ya era su naturaleza, ya era su normalidad, ¿no? De pronto le dice Jesús, ¿quieres quedar sano? Y le contesta este señor, ¿no? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Pues claro, porque no podía, porque no era tan rápido, ¿no? Porque estaba paralítico. Pero entonces aquí la cosa es que Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús, y al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se fue. Y entonces aquí lo que está pero muy alerta es Jesús llegó con este señor y le dijo, ¿quieres quedar sano? Como que yo siento que cualquier persona le hubiera dicho, sí quiero, ¿no? Pero esta persona le dice, pero es que no puedo porque ya me había tratado de aventar y siempre me ganan. O sea, él estaba acostumbrado a valerse por sí mismo, a ver estas mismas, como que
intentarlo con sus propias fuerzas. O sea, él estaba buscando remediar la situación con lo que él tenía a su alcance, y era el agua esta, ¿no? Pero aquí llega Jesús y le dice, oye, ¿quieres que te sane? Y él, no puedo, ¿no? Y entonces Jesús no le estaba preguntando, oye, ¿te estás pudiendo echar al agua cada vez? No, él estaba preguntando, ¿quieres estar sano? Y entonces como que esto es alerta, porque muchas veces como que nos acostumbramos a algo y en vez de decir sí quiero esta ayuda, sí quiero recibir de ti, decimos, no, es que ya estoy muy acostumbrada, o sea, no, es que esto ya me ha pesado por demasiado tiempo, no, es que no estoy pudiendo perdonar por tal y tal, no estoy pudiendo, cualquier cosa, en vez de decir sí me interesa, sí creo, sí quiero creer, decimos los pretextos. Entonces aquí me gusta mucho que este párrafo, que este día, que esta semana empieza con esto, porque es un cambio de corazón, es un cambio de ideas. Necesitamos hoy abrir nuestra mente y decir, no quiero estar buscando ni pretextos, ni tampoco maneras personales de resolverlo, sino aquí lo que quiero es decir, sí, me interesa, algo nuevo, algo que no conozco, no sé, pero vienes, me lo ofreces y quiero tomarlo. Entonces, así me gustaría que viéramos este capítulo completo, que todo lo que leyéramos tratáramos de renovar nuestra mente y no verlo como lo hemos visto por todos los tiempos pasados, por estos años pasados, sino quiero que hoy empecemos a decir algo nuevo. Hoy, ¿qué me quiere enseñar Dios de aquí en adelante? No de aquí para atrás, con lo que traigo cargando, con mi equipaje, con todo lo pasado, sino con lo que hoy estoy aprendiendo, qué transformación va a tener en mi vida. Pues así es como me gustaría empezar este capítulo, con una manera diferente, despretextada, renovada, con ganas de algo nuevo. Bueno, pues le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Y entonces, todo lo demás que pasa en este capítulo todo lo que pasaba eran sanidades y cosas maravillosas, curiosamente todas en día sábado. Entonces, esta semana se va a tratar bastante del día sábado. Y las personas que estaban ahí, o sea, los fariseos que estaban ahí acechando a Jesús, decían, ¿y por qué viene y hace todo el día sábado? O sea, no puede ser el Mesías, porque viene y hace todo justo el día que no se debe de hacer, va y lo hace. Y obviamente Jesús tenía una razón muy particular, que era no decir las cosas por encima, por afuera, sino realmente quería que fuera un cambio de corazón, ¿no? Él no quería ay, sí me porto bien para que los demás me vean que me estoy portando bien, ¿no? Sí hago mi tiempo de oración para que los demás me vean, y sí ayuno para que todos me vean, sino realmente era porque había un corazón compasivo, un corazón bueno. Y entonces, pues, supongo que todas tenemos muy claro aquí, que Jesús venía a decir, a ver, el día del sábado lo hacemos no por que nos vean y por las normas, sino por el descanso. Entonces, aclarando eso, que es obviamente lo primero que nos dice Jesús que no se debe de hacer. Bueno, entonces yo sé que todas nosotras sabemos reconocer perfecto eso. Entonces yo me quiero ir a una parte más atrás. No de no respetar el sábado, sino al contrario, de sí respetarlo. Porque pues no deja de ser un mandamiento, no deja de ser algo que Dios mismo lo puso antes de la caída. O sea, desde el principio del mundo, cuando creó el jardín del Edén y la perfección absoluta, en ese momento Dios puso el sábado. Y no lo puso para que siguiéramos todas las normas y reglas, como aquí Jesús nos los pone clarísimamente, sino para que descansemos,
para que nosotros podamos ir por la vida descansando, pero no un descanso físico, o sea, no un descanso de quedarnos en la casa sin hacer nada o no más, no sé, sino un descanso del espíritu, un descanso del alma, que realmente podamos frenar las revoluciones y descansar. Y por eso ahora me gustaría pedirle esta ayuda a Jud para que nos hablara a todas acerca del sábado, de cómo se vive el verdadero Shabbat. Dinos. Muchas gracias, Liz. Gracias a ti. Gracias de que estás diciendo también de la historia del paralítico, porque decía, creo que así es, dices que no tengo amigos, porque sí, había estado 38 años, ¿verdad?, esperando, y pues no tenía nadie que lo empujara, porque los otros enfermos, tal vez sí había otros paralíticos y había otros de otras enfermedades, iban con alguien y pues casi que los empujaban, ¿no? Porque cuando el ángel movía el agua. Entonces, eso que dices tú cuando le dice Jesús, ¿quieres estar sano? Pues sí, se acostumbra uno a no estar sano, pero como dices tú, tenemos que hacer un cambio de corazón, ¿verdad? Bueno, pasando al sábado. El sábado, como bien dices, es uno de los mandamientos que Dios le da a Moisés cuando sube a la montaña, al monte, cuando se tarda ahí 40 días y entonces ya los israelitas no podían esperar más y hacen lo indebido, ¿no? Hacen una estatua ahí, un becerro de oro. Bueno, pero entonces ahí Dios mismo escribe con su dedo en las, dice en inglés tablets, pero en los mandamientos. En las tablas. En las tablas de la ley. Gracias. Entonces dice que Dios mismo con su dedo escribió ahí todos los mandamientos y el mandamiento es el cuarto. Y dice, remember, dice, recuerda el sábado para mantenerlo. Y es que dice en inglés, remember the Sabbath day and keep it holy. Entonces recuerda el sábado para mantenerlo santo. Y sí, efectivamente, no es para que estemos pues nada más descansando o viendo la tele o haciendo eso, pero tiene algo de cierto, porque dice también en la Biblia que en el sábado no dejarás, que tú no harás ninguna actividad, pero tampoco quienes vivan en tu casa, y como bueno era en la antigüedad, ni sus bueyes, ni el ganado, ni nada, o sea, era un descanso totalmente de la tierra y de todos. Y dice también la palabra de Dios que el sábado no se hizo para el hombre, sino el hombre para el sábado. O sea que es el descanso realmente, porque si estamos siempre en alta revolución, pues no vamos a rendir siempre. Y sí es cierto que muchos de los milagros que Dios hizo eran en sábado, porque ahí también quería enseñarle algo a los fariseos, ¿verdad? Porque eran muy legalistas. Entonces ellos estaban con la ley mosaica de Moisés, decían, no, pero es que aquí dice, pero ¿cómo voy a creer? Que ellos pensaban que era más importante guardar el sábado como ellos querían realmente, que cuando Jesús le da la oportunidad a una persona enferma de sanar. O sea, el cambio de vida que tiene para esa persona es mucho más importante que pues seguir su tradición. Efectivamente, los judíos todavía siguen, bueno, esa es su ley, es parte de la ley de guardar el sábado. Y sí, nosotros vamos a una iglesia sabática, que así es, la mayoría de las personas, porque bueno, yo no lo hago al 100%, también acepto, empiezan el sábado desde el viernes en la tarde, porque así fue la creación. Cuando creó Dios al mundo, dice, crea el mundo, crea el primer día, dice, fue la tarde y luego la mañana. Entonces así son los días. Para nosotros el día empieza en la mañana, pero realmente empieza en la tarde y luego es el día. Entonces así se guarda el sábado. Y hay unas iglesias muy estrictas que efectivamente hasta tienen la puesta del sol, y dice hoy, el sábado o esta semana. Entonces sí hay unas iglesias muy pues metódicas también que dicen, esta semana, el sábado, la puesta del sol es a las 6:45 y desde ese momento la gente realmente deja todas sus actividades
todo lo que se hace diariamente, de ir a trabajar, de la escuela, de a cocinar, de todas sus actividades, y hasta el sábado, cuando termine el sábado, empiezan y pueden ya hacer su vida normal. Y también yo sé de muchos judíos, no me acuerdo cuáles son, muy religiosos. Ellos sí no pueden ni calentar la comida, ni ellos no viajan ni en coche, muy estrictos, ¿cómo se llaman los judíos muy religiosos? Ortodoxos. Los ortodoxos. Gracias, se me van las ideas, gracias. Y así es el sábado. Nada más, eso les puedo decir. Muchas gracias. Ay, Jud, muchísimas gracias. Es que a mí lo del sábado me impresiona muchísimo porque entre más leo la Biblia, casi que siento que todo es que el meollo de todo el asunto es el descanso. O sea, siento que sí es verdad que es el descanso, como el sábado, pero creo que si solo lo consideramos así, entonces obviamente vamos a estar muy equivocados, como estaban tan equivocados los fariseos, ¿no? Pero el descanso, es más, hasta el descanso eterno, que es el evangelio de Jesús, es el descanso eterno. O sea, creo que es el ir descansadas por la vida. Y yo creo que el ir descansando los sábados es como la manera natural, la manera física que tenemos de acostumbrarnos a bajar las revoluciones y tratar de realmente aprender a descansar en Dios. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que esta semana, y ojalá y realmente tuviéramos un cambio en nuestras vidas para aprender a descansar. O sea, yo creo que esta oferta, este regalo que nos hace Dios de descansar el día sábado, es un regalo, es una bendición que nos quiere dar, y que nosotros no lo queramos tomar porque estamos ocupados, se me hace como una pérdida bien grande. Entonces, ojalá y realmente, por eso le quería pedir a si hay alguien de aquí que lo pueda respetar el sábado, siento que puede ser Jud. Pero bueno, la verdad es que yo hace como unos 2 años, yo creo, 1 año, me propuse aprender a descansar. Me ha costado tanto trabajo porque yo tiendo mucho a la actividad, tiendo mucho a ocuparme, y es como mi naturaleza es estar haciendo 1000 cosas, ¿no? Dice mi marido que yo descanso haciendo adobes. Y entonces me propuse así forzadita aprender a descansar. Y por ejemplo, en mi taller, pues es que todo lo que hago francamente me gusta. Entonces, como que, por ejemplo, pintar es mi trabajo, o sea, lo que para la mayoría de la gente su hobby de descanso es mi trabajo. Y por esto me gusta, leer la Biblia me gusta, o sea, todas las cosas que pudiera hacer para mí es así como, es que si lo dejo de hacer, ¿qué voy a hacer? ¿No? No sabría qué hacer. Pero como sí lo tengo como cierto trabajo, de alguna manera, me he aprendido a frenar y he aprendido a decir no. O sea, voy a hacer cosas que por lo general no hago, ¿no? Como, no sé, híjoles, ir a pasear, pero sin el afán de... O sea, como que lo que he estado tratando de hacer más bien es no nada más descansar físicamente, pero como pues muchas veces la vida tiene que continuar, trato de descansar mentalmente, de no pensar en cosas que tengan que ver con trabajo, por ejemplo, apagar mis redes, apagar el celular los sábados. Si estoy tratando los fines de semana, trato, a veces puedo el sábado, a veces puedo el domingo, a veces puedo los jueves, pero el día que pueda, sí tratar de darme un día a la semana para aprender a descansar, porque pues Dios nos los pone como un regalo, como un regalo y también como un mandamiento, pero obviamente los mandamientos no es para hacernos gravosos, sino es para darnos un regalo, ¿no? Entonces, pues yo pienso, si me quiere dar ese regalo, pues ¿por qué no lo voy a querer, no? Quiere decir que vale la pena. Entonces, sí que me he tratado de
de tener esta intencionalidad de descansar, cosa que ahí voy. Yo lo considero un éxito, dada mi manera de ser, lo considero un éxito. Ahorita sí puedo decir, voy mucho más descansada por la vida, cosa que me sirve porque me ha hecho más asertiva, me ha hecho que tenga más enfoque, o sea, realmente sí me sirve. Este año que viene es el 7º año, entonces es el 6º año que tengo mi siembra de tomatillo y de chile. Este año que viene no voy a sembrar. De pronto me da ansiedad de que no voy a tener tomatillos. Pero bueno, no importa. No importa. El chiste es que pienso que hay más bendición en obedecer que en robarme una semana más, un año más de tomatillos, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaría, para mí ha sido una bendición, la gente que yo conozco que sigue el sábado, que es muy poca, de hecho, muy poca, las personas que lo siguen dicen que es una tremenda bendición. Así es que yo las invito a que a lo mejor está en nuestra vida cotidiana, sí está como muy complicado, pero sí las invito a tratar de bajar estas revoluciones y aunque sea retraernos, aunque sea 5 horas o 3 horas a la semana, o sea, tomarnos un tiempo intencional para el descanso como una escuela para aprender a descansar en Dios, en espíritu. Creo que valdría la pena. A mí me parece que valdría la pena. Yo creo que no lo hubiera puesto Dios en los 10 mandamientos y no lo hubiera puesto desde la creación del mundo si no fuera algo bueno. Así es que pues eso. Entonces eso les quería decir de acerca de esto, de lo de el sábado, pero también les quiero leer otras 2 cosas que está muy impresionante y es esto. Después, que al que le habían sanado, le dijo, oye, ¿cómo puede ser que te sanó este señor y que tal y tal? Y lo fueron ahí a confrontar a Jesús mismo, ¿no? Y dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces aquí, o sea, si ya lo del sábado les parecía mega mal, ahora imagínense que llegara Jesús a decir, y mi padre y no sé qué, mi padre y mi padre no sé qué, y han de haber dicho, y este pantalonudo que viene y nos habla de su padre, ¿qué le pasa, no? Y entonces más se enojaban, pero nosotros ya conocemos la Biblia y sabemos todas las veces que Jesús nos dijo algo de mi Padre y encima también es su Padre, ¿no? Es más, luego en el Padre Nuestro, por ejemplo, nos dice, háblenle así, Padre Nuestro. O sea, realmente nos dice, es su Padre también. En muchísimas partes de la Biblia nos dice, Dios es nuestro Padre. Entonces, ahora va a ser muy interactiva esta sesión, pero ¿cómo es un padre? O sea, como que nosotros tenemos que plantearnos qué repercusión tiene en mi vida el saber que Dios es mi padre o el vivirlo como, y además como qué padre, ¿no? Porque digo, ojalá todas hayamos tenido un muy buen papá, pero habrá quien no, ¿no? Entonces, ya sea o tomarlo como ejemplo o restaurar un corazón, pero es importante pues saber cómo vemos a nuestro papá y también qué repercusiones tiene en la vida, porque por ejemplo, la primerita que yo le veo es pues físicamente, ¿no? Nuestro papá es quien nos dio la mitad de la genética, o sea, nos parecemos bastante a nuestro papá o a nuestras mamás, ¿no? O sea, pero al hecho de que Dios nos haya puesto como padre, quiere decir que genéticamente debemos de tener algo muy parecido a él.
Entonces, ¿qué parte de nosotros se parece a Él? ¿Qué parte le heredamos a Dios? ¿Qué parte le heredamos a Dios? Y también, pues, ¿qué repercusiones tiene saber qué es nuestro Padre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona en nuestra vida? Esta es una pregunta que no es retórica, sí se las quiero hacer, y quiero saber si alguien se anima a decirme algo, ¿cuál es la diferencia entre ver a Dios como papá o verlo como un Dios lejano que no está muy al pendiente? ¿Alguien se anima a decir? A ver. Eso que acabas de decir de la herencia, ¿verdad? Porque sí, nos parecemos a nuestro papá, a nuestra mamá y a nuestro papá. Y yo nunca había pensado en eso, porque, digo, del parecido sí, el DNA y todo lo demás, pero no con Dios, nunca lo había pensado. Y sí es cierto, cuando la creación dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Entonces, eso sí yo lo voy a tener que estar pensando, porque a veces yo fallo mucho, ¿no? Y digo, bueno, entonces, ¿de dónde vengo? ¿O por qué actúo así? Si es mi Padre Celestial, el mismo que nos ha creado. Y de la parte que tú dices, ¿cuál es la figura paterna en nuestras familias? Y como dices, ojalá que todos hayamos tenido un buen padre, y yo le doy gracias a Dios por mis padres, fueron absolutamente inigualables. Pues es la confianza que tienes de un padre y la protección que te da, todas las veces que proveyó para las familias, igual que Dios, ¿verdad? Porque de Él dependemos. Hay algo muy, muy conocido es una niña que va viajando en un avión y hay turbulencia en el avión, y está sentada junto a una persona que va muy nerviosa, y le dice, ¿y tú no estás nerviosa? Y dice, no, porque mi papá es el piloto. Entonces así es como a veces la vida nos sacude mucho, ¿verdad? Pero debemos de tener esa confianza que estamos en las manos de Dios. Y pues para mí eso es fuerte, ¿no? Porque pasemos por lo que pasemos, Dios es vivo, es un Dios vivo, y la Biblia dice que ni siquiera duerme, ¿verdad? Entonces Él, donde estemos, es un Dios que está cercano a nosotros, y que tenemos esa confianza y esa facilidad y esa bendición de poder entablar una comunicación con Él pidiendo, ¿verdad? Todas nuestras peticiones son escuchadas. Entonces, esa es la relación que yo hago con los padres, ¿no? El cariño, la protección que siempre han proveído para nosotros, y pues que están al pendiente siempre de nosotros. Así es nuestro Dios. Gracias. Muchas gracias a ti, Jud. Estamos platicando acerca de cómo es sabernos hijas de Dios. Y yo estoy pensando en un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por ejemplo, llegamos a una casa y entonces somos, por ejemplo, las invitadas, ¿no? Las invitadas de la hija. Entonces nos invita a la casa, y con qué tanta confianza llegamos a su casa, con qué tanta confianza abrimos el refrigerador, por ejemplo, si somos las invitadas, ¿no? O con qué tanta confianza pasamos al baño, o con qué tanta confianza conocemos las habitaciones, o hacia dónde queda el closet, en dónde está la despensa. O sea, todas esas cosas, como que, híjole, si somos invitadas nos sentimos así como con reserva, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si ni siquiera somos invitadas? Si nada más ahí es una casa ajena completamente, pues entonces ni siquiera pasamos, ¿no? Pero aquí nos dice Jesús, es su Padre. Entonces el mundo, la tierra y todo lo que hay en ella, pues sería como la casa de Dios, ¿no? Él es dueño de todo. Y de pronto es la diferencia entre pasar a la casa donde eres, ¿no? El hijo. O sea, donde pues tus papás, o sea, no vas a llegar y le vas a decir, papá, ¿puedo pasar? ¿Me dejas entrar? ¿Tú crees que me pueda acostar en la cama hoy? ¿Podré dormir ahí? Como que sabemos que podemos porque es nuestro papá, ¿no? Porque sabemos que si es de nuestro papá, pues también por ende es nuestro. Vivimos ahí también, es nuestro también. Y ese es el llamado que Jesús nos está haciendo.
Él es nuestro Padre, así hay que sentirnos tan cómodos con las bendiciones que Dios nos quiere dar, y hay veces que nosotros estamos como recelosos, ¿será para mí? Pero yo pienso que estaría súper bonito podernos acostumbrar a sabernos dueños. Ahí queda la despensa, allá queda el baño, allá queda el closet de blancos, allá quedan las sábanas, en este cuarto voy a dormir yo, y si me da hambre saco el yogur del refri, y sabemos en dónde queda todo, y sabemos cómo tomarlo, y sabemos sentirnos cómodas con todo eso. Y yo creo que nuestro llamado como cristiana, como hijos de Dios, pienso que Jesús es lo que nos está diciendo. Ábranse a esa posibilidad, igual como nos dice, ¿no? En otros capítulos, que es la semana que viene, en estos capítulos donde dice, no se preocupen por nada, no valen más ustedes que unos gorriones, o no, o sea, es como acostumbrémonos a, o sea, yo sé, como el paralítico que llevaba 38 años, cuesta trabajo, ¿no? Porque no estamos acostumbradas, al contrario, estamos demasiado metidas en este pellejo, que nos cuesta tanto trabajo creer tantas cosas, nos cuesta trabajo romper cosas, y nos cuesta trabajo quitarnos de hábitos, nos cuesta trabajo todo, ¿no? Todo el cuerpo, pues, nos cuesta. Pero yo creo que nuestro llamado, y puede ser que dure muchísimos años, pero es mejor intentarlo y morir en el intento, acostumbrarnos a verlo así, o sea, hacer intencional esta idea de es mi casa, es mi padre, es mi herencia, o sea, aquí estoy yo. Obviamente, así como al paralítico le costó trabajo, a lo mejor a nosotros también, pero es momento de decir, quiero dar ese paso. Nosotros cuando estábamos en México, estábamos ayudando, nuestra iglesia tenía casas hogar, y en las casas hogar recibía muchos niños, ¿no? Y muchos de los niños como que luego se adaptaban, se acoplaban y tenían un desenlace muy bueno. Y había otros niños que no, que sufrían mucho y que tal. A pesar de que pues tratábamos de ser lo más acogedores con ellos y lo más lindos, todos los que estaban o estábamos ayudando ahí, estaban tratando de ser lo más adorables con todos. Pero había unos niños que se adaptaban y otros que no. Y la diferencia era esa, que tanto se sienten adoptados. O sea, este sentirse de adopción es lo que hacía pues el éxito o el no tan éxito, ¿no? Entonces yo pienso que así se nos debe de ir la vida, en tratar de acostumbrarnos. Si hemos vivido muchos años sin sentirnos plenamente hijos de Dios, y así de esta es mi casa, estas son mis promesas, esta es mi herencia, este es mi padre, pero siempre estamos a tiempo, siempre podemos tomárnoslos. Hoy es un buen día, hoy es el día de la salvación. Entonces hoy hay que empezar, o hay que seguir, hay que continuar, o hay que terminar la carrera diciendo, me quiero acostumbrar a que Dios es mi Padre, así quiero vivir, quiero saber dónde quedan las cosas, quiero acostumbrarme a tener estas bendiciones. Y así hay que anhelar lo que ese sea nuestro mayor anhelo, el sabernos hijas de Dios debe de ser nuestro mayor anhelo y nuestra mayor, pues también pensaría nuestra mayor conquista, porque nuestra tendencia natural es hacia lo otro. Nosotros tenemos temor, tenemos a veces miedos, pero esta promesa es justo para lo otro, para ir descansadas por la vida, libres por la vida, llenas de los frutos del Espíritu. Esa es la promesa de Dios. Hay que tomárnoslas. Es un caminar, es un proceso, pero hay que invertir en ese proceso. Así es que pues eso. Y lo último, bueno, dice: así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, hace también el Hijo. Y continúa:
porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Bueno, entonces, empezando, ¿no? Dice Jesús, sana en sábado. Y los fariseos, ¡pah! En sábado no se sana. Y luego llega Jesús, es que Dios mi Padre también sana hoy. ¡Pah! Dios mi Padre, ¿de qué habla? Y dice, ahora, Dios mi Padre da vida eterna y yo también doy vida eterna. ¡Pah! Acabose de todos los acaboses. ¿Cómo puede ser? O sea, nomás sana en sábado, dice que es padre, que Dios es su Padre, y ahora osa decir que Él tiene vida eterna a disposición de los que creen en Él. O sea, entiendo cómo se han de haber sentido los fariseos, pero nosotros no. Nosotros ya lo vemos desde el lado de los ganadores y nosotros ya sabemos que la promesa de Jesús es vida eterna y la promesa de Dios es vida eterna. Pero ahora, pregunta abierta, ¿qué repercusiones reales tiene nuestra vida creer que tenemos vida eterna? Y hay una cosa antes de que alguien me conteste, porque yo les quiero decir aquí una cosa que está súper, pero súper impresionante. Ciertamente les aseguro que el que mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. ¿Se fijan que no dice tendrá vida eterna? Dice y tiene vida eterna, o sea, la tiene ya, no la tendrá, la tiene ya. Y dice, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, no dice y pasará de la muerte a la vida, no, dice y ha pasado. O sea, ya estamos, aparentemente desde aquí, ya tenemos ahorita la vida eterna. Entonces, eso, ¿cómo se nota en nuestra vida real? ¿Cómo se nota? ¿Qué repercusiones tiene ese sentir de que estamos viviendo en la vida eterna? ¿Qué es esto? ¿Cómo se nota? Son preguntas muy profundas, pero si alguien se anima a responder, en nuestra vida real, ¿qué repercusiones tiene creer en la vida eterna?